Vamos a hablar de cheques. ¿Qué es un cheque? Supongamos que un cliente decide depositar su dinero en una entidad bancaria. Más específicamente, lo decide depositar en una cuenta corriente. Para evitar el manejo de efectivo e ir continuamente al banco, la entidad otorga al cliente una chequera. De esta manera autorizará a terceros a retirar dinero en su nombre. A partir de ese momento, el cliente se transforma en un librador. Cuando el cliente o librador adquiere deudas, las puede pagar mediante la emisión de un cheque, a nombre de un beneficiario. El beneficiario, para cobrar el cheque, acude a la entidad bancaria, lo firma con sus datos y el banco simplemente paga el monto del cheque en efectivo. Esta modalidad es válida para cheques a la orden. Vamos a ver las características de este tipo de cheques y otros más. Un cheque va a ser una orden de pago emitida por un librador o poseedor de una chequera a un banco para que le pague a un tercero o beneficiario a cobrar dinero de su cuenta corriente. Todos los cheques están asociados a una cuenta corriente bancaria, la cual debe tener fondos para que puedan ser pagados los cheques. Cuando un beneficiario o tenedor de cheques pretende cobrar o depositar en su propia cuenta un cheque, debe presentar su DNI, firmar el cheque y completar sus datos personales. Este proceso se llama endoso y suele hacerse delante del cajero bancario. En ese instante, el beneficiario cobra en efectivo el cheque o se acredita en su cuenta corriente según corresponda. Cuando la cuenta corriente del librador no posea fondos, los cheques a cobrar, en este caso, serán rechazados y se los conoce como cheques sin fondo. El librador o poseedor de la chequera puede acordar con el banco emitir cheques por un monto que sea superior al que figura en su cuenta. Este proceso se lo llama giro en descubierto. El librador debe pagar intereses a la entidad bancaria según las características del acuerdo. Bien, veamos las características de los tipos de endoso. El primero vamos a llamar endoso completo. En él va a figurar la fecha de cobro u acreditación, va a aparecer la firma del librador, tendremos también la firma del tenedor, lo podemos llamar tenedor o beneficiario, va a estar su aclaración, el número de DNI y el número de cuenta donde se va a acreditar. Bien, el segundo tipo va a ser el cheque con endoso blanco. Va a estar el nombre del beneficiario, va a estar también la firma del tenedor y el número de cuenta donde se va a acreditar. Vamos a ver las diferentes formas de emitir un cheque. La primera forma de emisión la vamos a llamar al portador. Cuando no se requiere especificar quién va a cobrar el cheque, se puede dejar un espacio en blanco o poner simplemente al portador.
Segundo tipo de emisión de cheques, lo vamos a llamar a la orden. Lo va a cobrar el beneficiario con su DNI en la ventanilla bancaria endosándolo. Tercer tipo de cheques, o tercer forma de emisión de cheques, lo vamos a llamar no a la orden. Lo va a cobrar el beneficiario, pero sin endosarlo. Finalmente, cuarto tipo de cheque, lo llamaremos cruzado. Se va a distinguir del resto porque en su esquina superior izquierda tendrá dos líneas cruzadas y van a indicar que el cheque debe depositarse en una cuenta corriente del beneficiario y se podrá acreditar en 24 o 48 horas según el banco. Vamos a ver un ejemplo de emisión de cheque a la orden. Tenemos que el 23 de octubre, Panadería Luna cancela una deuda de 300 pesos con su proveedor X1 Sociedad Anónima a través de un cheque a la orden del banco La Nación. Vamos a completar el cheque. Como título en el cheque va a aparecer el nombre del banco, en este caso Banco La Nación. Va a aparecer también el domicilio de pago, en este caso hipotético, Juncal 940 en Capital. Va a aparecer un recuadro donde se va a expresar el monto del cheque en números. Va a aparecer el número de serie del cheque, la fecha de pago de este cheque, a quién se le va a otorgar el cheque o quién va a ser el beneficiario y qué cantidad de dinero se va a acreditar o cobrar expresado en letras. Vamos a completar el cheque. Buenos Aires, 23 de octubre del año X. Bien, la cantidad del cheque entonces, de nuestro ejemplo, es de 300 pesos. Se pone un punto final y un guión para evitar que el espacio sea rellenado. Páguese por este cheque a X1, Sociedad Anónima. Se traza una línea para evitar que se rellene el cheque. La cantidad de 300 en letras. Pesos. Con 0 centavos. Y se cierra el cheque con una línea para evitar que se rellene. Al final del cheque, en el pie, aparecerá el nombre del librador, algunos datos de su cuenta y se debe firmar el cheque.